Bienvenidos a esta tercera presentación del componente hidrológico dentro del Diplomado en Gestión de Cuencas Hidrográficas. En este punto nos vamos a concentrar en los detalles concernientes a la escorrentía mensual y algunos índices adicionales del uso del agua. El alcance de esta presentación está orientado a los consejeros de cuenca del río Pamplonita en el departamento norte de Santander, dentro del marco del proyecto Ordenando Nuestra Cuenca 2013. En presentaciones anteriores se atendieron los objetivos de conceptos básicos de hidrología y algunas ideas sobre las variables hidrometeorológicas asociadas a la evaluación del recurso hídrico. En este punto nos vamos a concentrar, como mencioné antes, en los escorrentía o el caudal a escala mensual y algunos índices adicionales de evaluación del componente o del recurso hídrico. El tema es el siguiente. Como se discutió anteriormente, la escorrentía media anual en su cálculo es factible suponer o formular una hipótesis mediante la cual el cambio en el almacenamiento, el delta S, se podría hacer similar a cero y en la ecuación de balance de masa el caudal se podía evaluar como la diferencia de la precipitación menos la evapotranspiración, como se muestra en esta ecuación. Ahora bien, a escala mensual no es posible decir o se cometería un error más grande al afirmar que el cambio en el almacenamiento es igual a cero. Por lo tanto, a escala mensual el cambio en el almacenamiento es diferente de cero. Entonces ya este sencillo modelo hidroclimatológico no sirve, o no es adecuado más bien. Solución: si no hay mediciones, nuevamente recurrir a modelos hidrológicos. Estos modelos hidrológicos varían fundamentalmente en su grado de complejidad, desde muy simples a muy complejos. La escogencia de eso depende de muchos factores, entre ellos, cuál es la escala temporal en que necesito mis datos, cuáles son los datos disponibles, cuál es la complejidad del sistema hidrológico que quiero simular. ¿Es un río de cuenca en alta montaña, o es un río en zona plana, o tiene estuarios, o tiene afectación costera, etcétera? Y finalmente, ¿cuál es el conocimiento experto de quien está implementando el modelo, etcétera? En general, la modelación hidrológica abarca los siguientes puntos. 1. Una consideración de los datos de entrada que se tiene en el modelo y, es decir, ahí faltó tal vez, ¿cuál es el objetivo del modelo? Tal vez la pregunta fundamental, ¿cuál es el objetivo del modelo? 2. Una selección del modelo en respuesta a ese objetivo, para qué voy a utilizar el modelo. 3. Una selección de la función objetivo, es decir, esto se usa para definir si yo quiero capturar los valores de caudales altos o los valores de caudales medios o caudales bajos, o una solución intermedia entre todos ellos, o el tiempo a las descargas. Esto depende de en qué voy a utilizar el modelo. La calibración del modelo. Todo modelo está compuesto de una serie de expresiones matemáticas. Dentro de esas expresiones matemáticas existe una serie de parámetros que hay que calibrar. Esos parámetros se van moviendo hasta lograr representar la característica que uno desea. En este caso, por ejemplo, la serie histórica de caudales. Una vez calibrado el modelo, uno lo valida. Es decir, hay varias técnicas de hacerlo. Una de ellas es reservando parte de los datos de caudal para, una vez calibrado, correr en un nuevo periodo de tiempo y ver qué tan bien está haciendo el modelo al representar los datos históricos. Una vez que mi modelo está calibrado y validado, puedo usar el modelo para generación de escenarios, estudio de condiciones extremas, para ganar un mejor entendimiento del sistema hidrológico, para generar la curva de duración de caudales, etc. En el caso, por ejemplo, del proyecto Ordenando Nuestra Cuenca en la consideración del río Pamplonita, se implementó para escala mensual un modelo lluvia escorrentía conocido como el ABCD de Thomas. La implementación de este modelo matemático se hizo en MATLAB, es un software de programación. Se utilizó una ventana de simulación de 22 años, de 1989 al 2010. La función objetivo que se usó fue la eficiencia de Nash-Sutcliffe. No es importante decir, entenderla mucho en esta instancia, simplemente decir que es una de las diferentes funciones objetivos. Hay también el error medio cuadrático, el error absoluto, desviación estándar, coeficiente de correlación, etc. Para identificar los 4 parámetros del modelo, o sea,
el A, el B, el C y el D, que son los 4 modelos del Paramet, se utilizó una optimización mediante una búsqueda aleatoria corriendo más de 1.000.000 de simulaciones con valores diferentes de las combinaciones de los parámetros A, B, C y D, escogiendo el que tenía una mejor función objetivo, en este caso una eficiencia de Nash-Sutcliffe la más cercana a 1 posible, que sería una simulación perfecta. Este es un esquema de tanques de cómo funciona el modelo y la diferente digamos significado de los 4 parámetros. En general, el modelo tiene un primer tanque en donde acepta datos de entrada de precipitación y datos de salida o transpiración potencial. El agua que queda almacenada en este tanque se puede subdividir, una fluye directamente a generar caudal y parte entra como a un acuífero, a un segundo tanque que simula el comportamiento del acuífero, del agua subterránea, que poco a poco en una condición diferente va filtrando agua para generar Q, que es el caudal. Los 4 parámetros, A por ejemplo, está asociado con qué tan fácil se produce corriente superficial, es decir, qué tan fácil la lluvia infiltra dentro del terreno para llegar a la agua subterránea o corre de manera superficial. El parámetro B es el límite superior de la suma de la evapotranspiración real y el almacenamiento. Trata de representar ese fenómeno de evapotranspiración real. Ese parámetro B trata de controlarlo. El parámetro C es la fracción del caudal que va hacia agua subterránea. Ese C, si lo ven por aquí, ayuda a calcular cuánto caudal del que está aquí en el acuífero, o cuánta agua, perdón, que está aquí en el acuífero se mueve hacia el río para formar caudal. Y el parámetro D tiene que ver con, nuevamente aquí, con el flujo del agua subterránea. El C habla de esta partición, cuánta agua viene para acá y cuánta va para acá, y el D habla de cuánta agua se filtra del acuífero. Estos son datos, como le digo, de los 260 y algo de meses que se hicieron de esa simulación. Estos son los datos de entrada para toda la cuenca del Pamplonita hasta la estación Aguas Claras. Estos son datos de precipitación mensual obtenidos a partir de las diferentes estaciones y utilizando alguna técnica de interpolación. Con los datos de temperatura mensual, esta es la variación de la evapotranspiración potencial, también en milímetros, ¿de acuerdo? Podemos ver cómo va oscilando de año a año. Los puntos más altos obedecen pues a los meses más cálidos, julio, agosto. Estos son los caudales observados en negro. Observen que hay unos vacíos. En esos vacíos pues en la estación de Aguas Claras no hay registro, pero por alguna razón se dañó la estación y no tiene los registros. Y estos son los mismos valores de arriba, pero en escala logarítmica, lo cual permite ver con mayor detalle los caudales mínimos, que no siempre se pueden ver claramente en esta escala. Después de correr ese más de 1.000.000 de combinaciones de los 4 parámetros, se logró una eficiencia de Nash-Sutcliffe de 0.79, que es bastante adecuada considerando la poca densidad de estaciones de lluvia que se tiene. Se utilizaron solo 14 que tenían un registro histórico suficientemente largo. En rojo se pueden ver los datos que son medidos por el IDEAM, en azul la línea que genera el modelo. La idea sería que la línea azul siguiera perfectamente los puntos rojos. Sin embargo, pues no siempre es posible hacerlo. De hecho, la mayoría de modelos va a tener algún grado de error. Entonces, pero más o menos la tendencia general se observa, y este valor, como les mencioné antes, para un modelo perfecto este valor sería igual a 1. Luego, estando en .79 es un valor adecuado. Esta es otra forma de presentar los resultados. En el eje horizontal están los caudales observados por el IDEAM, en el eje horizontal los caudales simulados para ese mismo mes por el modelo. Si la modelación fuera perfecta, todos los puntos azules tenían que dar sobre esta línea recta a 45 grados. Como ven, hay una dispersión de los puntos alejándose de esa tendencia, pero más o menos nos indica que estamos, digamos, suficientemente cerca de cuál sería el margen de error esperado. Entonces, en nuestro caso, podemos utilizar una de las formas de utilizar los resultados de tener esa serie de caudales simulados en las diferentes subcuencas para calcular el índice de retención y regulación hídrica, o IRH. Esto nos dice nos refleja qué tanto es la capacidad de la cuenca para retener la humedad, es decir, cuando llueve, ser capaz de retenerla y liberarla lentamente en periodos
de sequía. El IDEAM propone que el cálculo de ese IRH, esta es la curva de duración de caudales. Estos son datos, estos no son modelos, estos son valores observados en la estación La Don Juana, en donde a cada caudal se le asigna una probabilidad de excedencia siguiendo un modelo matemático, y al caudal medio, a este 50% de excedencia, el IRH se calcula como el área bajo la curva, bajo esta línea roja, dividida por el área bajo la curva azul total. En última, lo que es importante es entender esta tabla. Valores del IRH mayores de 0,85 indican una retención alta, entre 0,75 y 0,85, perdón, mayor de 0,85 muy alta, 0,75 0,85 alta, etcétera, etcétera. Nuestra cuenca hasta la estación La Don Juana tiene un IRH de 0,72, es decir, estaría en una capacidad de retención moderada. Este es el mismo análisis, pero ya para la estación de Aguas Claras, es decir, en totalidad de la cuenca. Aquí el IRH baja a 0,61, es decir, baja de moderada para la parte hasta la estación La Don Juana a baja, lo cual nos dice que nuestra cuenca no hace un buen trabajo tratando de retener el agua. Esto tiene que ver con pérdida de la capa vegetal, tiene que ver con problemas en el manejo de los suelos, entre otras cosas. Aquí están los valores calculados para cada una de las 25 subcuencas que habíamos mostrado en la presentación anterior, y el color corresponde a un grado del índice de retención y regulación. Como pueden ver, hay unas cuencas que retienen el agua un poco mejor que otras, pero definitivamente en nuestra cuenca no hay nada que esté en condiciones de retención alta o muy alta. De otra parte, la curva de duración de caudales también ayuda a evaluar el caudal ecológico y ambiental. Este es uno de los posibles enfoques para evaluar este caudal. La verdad es que hay mucha controversia, aún a nivel científico. Hay que hacer unos estudios detallados, vincular a muchos profesionales para poder evaluar adecuadamente el caudal ecológico y ambiental de un río, o más bien de un tramo de río. Esta es una propuesta que hace el IDEAM en su Estudio Nacional del Agua del 2010. Es una propuesta de caudal ecológico desde el punto de vista de la curva de duración de caudales o curva hidrológica o de conceptos hidrológicos. Luego es una de las posibles opciones para calcular. En este caso hablan que si el IRH es mayor de 0,70, el caudal ambiental se tome como el Q85, la curva de duración de caudales. Y para el caso contrario tomar el Q75. ¿De qué se trata? Volvemos aquí a la curva de duración de caudales para la estación Aguas Claras. El Q85 sería aquí, en este punto donde se indica el cursor. El caudal que tiene una probabilidad de excedencia del 85%. Sin embargo, miremos aquí. Dice que, el IRH nos está dando 0,61. 0,61 es menor que 0,70. Luego, como caudal ambiental se sugiere usar el Q75. Es decir, entro aquí con el Q75%, entro, y este punto sería el caudal ambiental. Veamos, en la escala, esta es una escala logarítmica. El 10 a la 0 es 1, 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 es 100, 10 a la 3 es 1000. Luego, si aquí está 1 y aquí 10, el Q75 le corresponde a un caudal de aproximadamente 8 metros cúbicos por segundo. Sería el caudal ambiental abajo en la estación de Aguas Claras. Aquí aparece el caudal ecológico y ambiental. Aparecen dos datos importantes. Uno, las concesiones que tiene acumuladas por subcuencas que ha otorgado Corponor, y en la columna de la derecha los diferentes valores del caudal ambiental. Observen que para algunas subcuencas no hay dato o dato no disponible, simplemente porque son subcuencas en Venezuela. Luego, obviamente Corponor no tiene injerencia y no nos fue posible obtener esos datos. Sobresale la subcuenca 6 con un caudal bastante alto, 2.925, caudal concesionado, pero la subcuenca 6 pues es donde está Cúcuta, ¿de acuerdo? Que es el mayor consumidor de agua, por lo menos en cuanto a concesiones debidamente legalizadas en Corponor. Una vez que yo establezco ese consumo, en este caso nos enfocamos para este ejemplo en las concesiones de Corponor. Corponor ya ha hecho varios estudios que reposan en su biblioteca sobre los diferentes usos agrícolas y pecuarios. Si hay algún interés los pueden consultar.
Pero en este caso nos enfocamos fue al tema de concesiones para compararlas con el abastecimiento de agua que había en el río. Y aparece un nuevo índice, el IUA, o índice del uso del agua, el cual relaciona DH es la demanda hídrica dividida por la oferta hídrica. En este caso nos enfocamos, repito, la demanda desde el punto de vista de las concesiones, pensando en el tema de ordenamiento de la cuenca. Entonces, si el índice de uso de agua da mayor a 50%, quiere decir que hay una presión de la demanda muy alta con respecto a la oferta, o sea que el índice de uso es muy alto. Por el contrario, valores menores a 1 indican muy bajo, y ahí está la escala de colores. Eso nos permite, entonces, nuevamente, con este caudal por concesiones que está aquí, evaluar cuáles son los diferentes índices de uso para las diferentes subcuencas. Aquí aparecen los valores para las 25 subcuencas, tanto en condición de año medio, que es cuando se tienen los valores promedio de los caudales en los meses, y para año seco, que es la condición donde se toman los valores mínimos de cada uno de los meses, es decir, el mínimo caudal de los eneros, el mínimo caudal de los febreros, el mínimo caudal de los marzos, etc. Como podemos ver, el índice de uso de agua es en año medio de muy bajo a alto a moderado, ¿cierto? En algunas cuencas es muy bajo, en otras es de pronto alto, en las 6 ya lo sospechamos, pero en año seco el índice se nos complica porque muestra, para este ejemplo que estamos analizando de la cuenca del Pamplonita, índices de uso de agua muy altos, es decir, la demanda que ya está concesionada a fecha de hoy, 2013, comprometería de forma importante la oferta hídrica que hay en el río. Esa misma tabla se expresa aquí de manera gráfica en este mapa. Los colores indican para cada subcuenca cómo es el índice del uso del agua. Este es para año medio, como se indica aquí en el título del mapa, condiciones de año medio. Al pasar a condiciones de año seco, el panorama se torna un tanto más alarmante en cuanto a que ya no hay tanta agua disponible para seguir haciendo concesiones en nuestra cuenca. Al menos eso es lo que sugiere este estudio. Ahora bien, de igual manera, el IDEAM para toda Colombia en su Estudio Nacional del Agua 2010 hizo el mismo cálculo con la misma escala de colores. De hecho, nosotros usamos la de ellos para toda Colombia. Entonces, el mapa de la izquierda muestra condiciones de año medio, el mapa de la derecha muestra condiciones de año seco. Fíjese nuestra cuenca, cómo más o menos coincide con lo que habíamos obtenido nosotros. El IDEAM dice en año medio estamos en una condición verde, que corresponde a un índice de uso bajo, más o menos. Sin embargo, aquí está Pamplonita, mírelo, de color ya como amarillo, como naranja. Y aquí, en año seco, pues el asunto se torna un tanto, aquí está la cuenca del Zulia, aquí está la del Pamplonita, Zulia naranja, Pamplonita en rojo. Y estos son resultados del IDEAM. Ahora bien, otra forma de mostrar los resultados, y aquí voy a mostrar solo algunos ejemplos, no la totalidad de las 25 subcuencas. Estos datos son caudales mensuales, como ven en el eje horizontal, en metros cúbicos por segundo, perdón. En el eje horizontal pues tenemos los meses, enero, febrero, marzo, etcétera, hasta diciembre. Y estos son los valores que salen de la modelo, el modelo hidrológico a escala mensual. La curva azul indica los valores para año húmedo o máximos mensuales. La curva verde continua indica los valores de año medio, o sea, los promedios de cada mes. La curva roja corresponde a lo que llama año seco, es decir, los mínimos caudales mensuales. Bien, la línea verde con puntos es el caudal ambiental, obtenido, repito, con ese enfoque un poco simplista de la curva de duración de caudales. Ahora, la línea negra punteada nos indica el caudal ambiental más la demanda. Repito, por demanda aquí se entiende las concesiones legalmente otorgadas por Corponor. En este gráfico la lectura nos dice que en un año medio, en un año húmedo, no habría tanto problema. El agua es suficiente y alcanzaría, en algunos meses crítica, pero alcanzaría para satisfacer la demanda actual. Sin embargo, si nos golpea un año niño, que ya nos ha golpeado anteriormente, recuerden, por ejemplo, la época del presidente Gaviria, cuando Colombia los embalses se secaron, nos quedamos sin hidroeléctricas y hubo que hacer un razonamiento fuerte de electricidad. Incluso se adelantó la hora, si recuerdan la famosa hora Gaviria.
Entonces a Colombia ya le han golpeado fenómenos de año niño extremo como esos. Lo más probable es que en el futuro nos vuelva a golpear y eso corresponde a esta línea roja. Según eso, el agua a duras penas alcanzaría para ese caudal ambiental y teníamos problemas para sufrir la demanda. O podemos surtir la demanda, pero a costas de impactar el ecosistema y el medio ambiente. Una decisión bastante complicada. Este es para la subcuenca 25, aquí en el nacimiento de Pamplona, ¿de acuerdo? La situación es similar. Nuevamente, en año medio, en año húmedo no hay problemas, pero en año seco sí podemos tener problemas. Subcuenca 15, otra subcuenca importante, la de la Honda, ¿de acuerdo? Similar el comportamiento. Entonces, subcuenca 17, esta es en Chinacota, la zona de Chiscalá, su cuenca de Iscalá. Nuevamente la situación es bastante similar. Entonces el modelo permite tratar de entender qué es lo que pasa con sus cuencas diferentes y compararlos contra la demanda. Finalmente, IAM calcula este índice de vulnerabilidad al desabastecimiento, que es una conjugación del IUA, índice de uso de agua, y el IRH, índice de regulación hídrica. La combinación produce esta escala de colores desde muy bajo, vulnerabilidad muy baja, hasta vulnerabilidad muy alta al desabastecimiento, que es preocupante. Con los datos anteriores es posible calcular esos valores para los 25 subcuencas. Aquí la escala de colores nos muestra índice de vulnerabilidad al desabastecimiento, verde que es bajo, naranja que es alto, amarillo moderado. Entonces vemos cómo es esa distribución, nuevamente como lo indica el título, en año medio, pero en año seco vemos como gran parte de la cuenca se torna naranja, donde nos indica que hay un alto índice de vulnerabilidad al desabastecimiento. Es decir, cuando nos golpee ese año niño o una serie de años niños que ha surgido, ha pasado antes, luego es probable que suceda en el futuro también. Finalizo entonces esta presentación con algunas recomendaciones que han salido a lo largo del estudio sobre la cuenca del río Pamplonita, pero pueden ser generalizadas para las cuencas en Latinoamérica. 1. Se necesitan más estaciones de medición, siempre, de caudal, de precipitación y de temperatura. Por ejemplo, en el río Pamplonita contamos únicamente con 2 estaciones de caudal de medición de aforos, la Don Juana y Aguas Claras. La verdad es muy poco para tratar de entender qué pasa con la cuenca más importante del departamento, dado que abastece algo así como el 70% de la población. Estaciones de lluvia con un registro histórico suficiente hay 14 y de temperatura solo 10. La de temperatura no es tan extremo, más sí es muy importante las de caudal y precipitación. Una segunda recomendación es entender qué pasa con esos datos le permiten entender a uno qué pasa con la climatología. Es decir, uno se pregunta cuál es la condición de mi territorio. Este gráfico es bien interesante. Es una idea propuesta por, ya lo mencioné antes, del investigador soviético Budiko. En este gráfico se muestra el índice de aridez, si lo recuerdan según Budiko, evapotranspiración potencial sobre lluvia, P, versus la evaporación real sobre lluvia, y se encontró que las cuencas en el mundo, en general en promedio, a escala anual o multianual más bien, tienen este comportamiento descrito por la curva continua negra. La flecha roja representa la cantidad de agua que se evapora y la curva azul la cantidad de agua que se vuelve caudal. Cuencas, por ejemplo, en este extremo, son cuencas muy secas o áridas prácticamente. La mayoría de agua lluvia se evapora y un poco porcentaje se vuelve caudal. Otras subcuencas, recuerden que esta ya se llama en Pamplonita, el índice de aridez valía 0,5, donde hay un gran porcentaje de la lluvia que se vuelve caudal. En promedio, la cuenca del Pamplonita está indicada por este punto amarillo. Nuestro índice de aridez, según Budiko, es del orden de 1.1, 1.06. Entonces, fíjense que nuestra cuenca, desde el punto de vista climatológico, es un bajo porcentaje de la lluvia el que se vuelve caudal. Era la mayoría, y esta es una situación climatológica. Así se comporta el clima, es poco lo que podemos hacer para controlarlo. En años niño de sequía, pues este punto se desplaza hacia la derecha
aumentando las evaporaciones y disminuyendo el caudal, y en años niña este punto se desplaza a la izquierda, ¿cierto? En promedio, aumentando los caudales. Una tercera recomendación es obvia: hay que hacer protección de las subcuencas estratégicas. Sin embargo, es importante identificar cuáles son las subcuencas estratégicas. Son las de mayor rendimiento, son donde se encuentran las nacientes. Recuerden que esta presentación es de hidrología, luego yo no he tenido en cuenta para esa definición de subcuencas estratégicas otros temas que ustedes ya oyeron durante el diplomado, como conceptos desde el punto de vista de calidad de agua, conceptos desde el punto de vista de suelos, conceptos desde el punto de vista de lo biótico o la ecología, etc. Entonces, es importante conjugar todos esos aspectos para definir cuáles son las subcuencas realmente estratégicas en donde debo priorizar mi inversión. Una cuarta recomendación, quintas aquí, es ¿cómo hago para aumentar el índice de retención hídrica? Retención y regulación hídrica, porque observen, hay años húmedos, como los que presenta la curva azul, pero toda esa agua se pierde. ¿Cómo hago para capturar esa agua y poderla usar en meses secos o en años secos? Una opción podría ser embalses, pero no se ha dicho o no se ha hecho un estudio sobre de qué tamaño serían esos embalses y cuántos serían y dónde sería conveniente colocarlos. Es una opción dentro de muchas. El problema se puede atacar también con vegetación, el problema también se puede atacar con manejo de suelos. Lo más probable es que la solución óptima sea una combinación de todas esas opciones. Y una gran pregunta: ¿qué va a pasar cuando nos ataque un año niño fuerte, un año niño extremo, que nos produzca muy bajos caudales, esa línea de curva roja? ¿Quién va a tener el derecho al agua y quién no? Porque definitivamente el agua no va a alcanzar. Entonces, un último punto es: el agua no va a alcanzar. ¿No va a alcanzar para quiénes? Pues para los usuarios, los que estamos demandando agua. Entonces, viene un último punto dentro de las recomendaciones. Obvio, hay que hacer un control de todos los agentes que están utilizando el agua. Viene la pregunta lógica: ¿quién es el que más consume agua de esos pool de usuarios? Es decir, ¿y cómo la contamina? ¿Qué grado de contaminación? ¿Qué responsabilidad tiene la población que está asentada en la cuenca, el ejercicio de la agricultura, la ganadería, la minería, etcétera? Esa es una pregunta importante para poder definir cuáles son las subcuencas críticas y cómo atacar el problema. Y más aún, dentro de todos esos procesos, es importante adaptar nuevas tecnologías que permitan hacer un uso eficiente y un control de la contaminación. Todas estas ideas son muy importantes de balancear con los demás temas que han discutido en previas sesiones de este diploma. Nuevamente les agradezco por su atención.